Si creen que Irán firmará el acuerdo y lo cumplirá tranquilamente, olvídenlo. No es una cuestión de buena voluntad, es una cuestión de lógica de guerra. Hoy les voy a explicar por qué Teherán no puede hacer otra cosa que, bueno, no sé, digámoslo así, engañar, ¿sí? Por cuáles tres frentes va a atacar y por qué en realidad estamos volviendo de nuevo al camino de la guerra. Incluso mientras se habla de paz. Las conversaciones sobre la paz y la preparación para una nueva escalada de la guerra ocurren al mismo tiempo, y una cosa no cancela la otra. Eso suena, lo entiendo, extraño, pero en la lógica de lo que está sucediendo es natural, incluso diría que es inevitable. Por cierto, ¿recuerdan al doctor Fauci, a quien aquí apodamos, y no en broma, el doctor Muerte? ¿Recuerdan cómo Biden, o más bien la gente alrededor de Biden que realmente gobernaba el país en su lugar, en el último día antes de irse le firmaron a Fauci una especie de indulgencia, lo que aquí llamamos un perdón presidencial, que sí lo eximía de ser juzgado por todo lo que había hecho? Hasta la fecha en que se firmó ese papelito, hasta el último día de Biden en el cargo, o sea, pues bien, tengo una muy buena noticia para ustedes. Fauci podría no ser tan intocable como él pensaba y como querían hacerlo. Esa es una muy buena noticia. Gracias al senador Rand Paul, hablaré de esto un poco más adelante. Hoy analizaremos la lógica de Irán como un país acorralado que no tiene una respuesta militar para Estados Unidos, solo asimétrica. Entonces, hay tres objetivos concretos que Teherán seguirá atacando, mientras que Israel y Estados Unidos ya están elaborando una lista de objetivos para un ataque preventivo para el próximo golpe. ¿Qué está pasando con el imperio iraní? Influencia en Irak, en Líbano, en Gaza, bueno, poco a poco, pero cada día, lo cual también es agradable. Y aparte, el doble juego de su querida Rusia, que de palabra apoya a Irán, pero en realidad solo extrae y vende petróleo por, no lo vas a creer, su propio beneficio. Sin importar a quién le afecte o lo mal que les vaya por eso. Hoy en el programa también, lo que Estados Unidos descubrió sobre su propio partido demócrata, mientras todo el mundo miraba a Irán, la redada más grande en la historia del país por fraude médico. Fraude, una historia concreta sobre cómo robaban a los ancianos, a los niños, a los autistas e incluso a los difuntos. Una historia de Nueva York con un programa de 10.000 millones que fue saqueado bajo las narices del propio Estado. Y el Estado fingía que no se daba cuenta, se hacía el desentendido, sí. ¿Y por qué bajo los demócratas nadie mencionaba esto, pero ahora de repente todo se vino abajo? Bueno, empecemos con la fría lógica de la guerra, sin moralizar. Contra Irán ahora se está librando una guerra militar, económica y de inteligencia. Teherán no tiene una respuesta militar simétrica. Físicamente no puede asestar a Estados Unidos o Israel un golpe de fuerza comparable ni causar un daño de magnitud similar. Y cuando una de las partes del conflicto no tiene la posibilidad de responder de manera militar, pero tiene una necesidad urgente de demostrar que no se ha rendido, recurre a la maximización del daño donde pueda causarlo. Esto no es una justificación, es simplemente la mecánica. Si pusieras en el lugar del líder iraní a prácticamente cualquier otro gobierno que haya sido acorralado de la misma manera, es muy probable que se comportara de forma muy similar. Esperar que una parte que está bajo la amenaza de una pistola actúe de manera honesta, sí, siguiendo las reglas, sí, pero eso es como mínimo ingenuo, y así sucesivamente. Vamos a sumergirnos en el tema urgente de la guerra. Y más tarde hablaremos sobre los demócratas, sobre las tranzas que hacían. Oh, las hicieron, sobre cómo se encubrían unos a otros. Oh, se encubrían. Incluyendo al famoso y tristemente célebre Dr. Fauci, quien pensaba que era intocable, ya no lo cree así. Ahora, pasemos al Golfo Pérsico y su influencia en todo el mundo. De la lógica de Irán se derivan tres fundamentos concretos. El primer frente, donde Irán seguirá atacando, bueno, sin importar lo que esté escrito y firmado en el papel. Lo primero es el estrecho de Hormuz, por donde el petróleo va, fluye, se arrastra. Esto es un hecho confirmado, no una predicción. Desde el comienzo de la guerra, se han registrado decenas de ataques a petroleros y barcos en el estrecho. Irán minó las aguas, disparó contra barcos y exigió pago por el paso, incluso cuando las partes formalmente acordaron abrir el estrecho. El 20 de junio, Irán volvió a declarar su cierre, acusando a Israel de violar el acuerdo.
una acusación que las autoridades estadounidenses refutaron públicamente de inmediato. Israel nunca fue parte de ese acuerdo. Así que no puede ser una parte que no haya cumplido algo que no firmó, pero a Irán no le importa, ¿verdad? Él aprovecha cualquier pretexto que pueda. ¿Y quién podría, como se dice, culparlos por eso en ese sentido? ¿Qué es lo que lanzan ahí? ¿Un tomate? ¿Qué tipo de tomate? Ah, bueno, guisado, no guisado, podrido, sí, un tomate podrido, ¿verdad? Echado a perder en general. Segundo, creo que me confundí con los tomates. Bombardeos a yacimientos petroleros, así es, lanzan tomates podridos. Segundo, entonces, los bombardeos a los yacimientos petroleros. Eso es algo que Irán puede hacer. Y a la infraestructura energética, eso es en los países del Golfo Pérsico. También es un hecho confirmado. Misiles y drones iraníes atacaron objetivos en Bahrein, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita durante toda la guerra, incluyendo las instalaciones de refinación de petróleo en las islas de Líbano y Siria. La Guardia Revolucionaria Islámica advirtió abiertamente que la expansión del conflicto podría llevar el precio del petróleo a $200 por barril. Es decir, Irán utiliza directamente la amenaza a la infraestructura energética del Golfo como herramienta de presión. Como quien dice, usa lo que tiene. Tercero, la población civil de Israel. Cientos de cohetes y drones han sido lanzados contra ciudades israelíes desde el inicio de la guerra. Esto tampoco es una hipótesis, sino un hecho registrado, por así decirlo. Todo está documentado. Es una práctica que ya ha ocurrido. De esto se desprende una conclusión simple. Israel y Estados Unidos ahora, de hecho, se ven obligados a elaborar una lista de objetivos para ataques preventivos, precisamente en estas tres áreas. No porque quieran una escalada, sino porque entienden que si no atacan primero estos puntos y no destruyen la capacidad de Irán de golpear ahí, los ataques ocurrirán de todos modos. En otras palabras, cuanto más activa es la diplomacia en el papel, más intensa es la preparación paralela para neutralizar precisamente estos tres vectores de amenaza por medios militares. Ese es precisamente la misma paradoja de la que hablé al principio, ¿verdad? Las conversaciones sobre la paz y la preparación para una nueva ronda de guerra ocurren al mismo tiempo. Una no cancela a la otra. Y ahora, lo que vale la pena. Lo más importante que hay que recordar de este video. Un poco más adelante les contaré cómo, exactamente pedazo por pedazo, literalmente poco a poco, pero cada día, se está desmoronando lo que se suele llamar el imperio de influencia iraní. En Irak, en Líbano, en Gaza. Algunas noticias parecen, insignificantes, ¿verdad? Pero si las juntas, digamos, en un mes, el panorama es asombroso. Es realmente emocionante observar el desmantelamiento y el final del imperio en tiempo real. Bueno, Irak, por ejemplo, te preguntarás a qué me refiero. Empecemos con Irak. La administración de Trump vinculó abiertamente la cooperación militar y la financiación a Bagdad, es decir, a Irak, con acciones reales contra el grupo proiraní. Muchas de estas formaciones están oficialmente en el presupuesto estatal de Irak e integradas en el aparato de seguridad del país, pero en realidad no están bajo el control del gobierno. El gobierno iraquí decidió que el dinero estadounidense es un argumento muy convincente, así que, aprovechando el debilitamiento de Irán, pasaron al ataque. Y eso es una buena señal de que ven a Irán como la parte perdedora en este conflicto. Y esta semana sucedió algo que hace apenas un año parecía absolutamente impensable. Dos de los grupos proiraníes más influyentes de Irak, Asaib al-Haq y sus aliados, declararon que comenzarán a entregar sus armas a las autoridades iraquíes. Y crearon una comisión para hacer un inventario de los combatientes y el equipo, no todos. Es decir, Kataib Hezbollah, una organización conocida y otra menos conocida para mí, Harakat al-Nujaba, se negaron a desarmarse, apelando a la soberanía y a la presencia de tropas extranjeras. Pero el simple hecho de que parte de las grandes formaciones proiraníes aceptaran desarmarse es una grieta que era imposible imaginar hace apenas una semana. Irak atacó con toda su fuerza a aquellos que no aceptaron desarmarse. Desde sus cuarteles informan que los combatientes están muriendo, que el equipo está explotando. Ya es el quinto día, por cierto, exactamente el mismo tiempo que dura el ataque kurdo a Aksir dentro del propio Irán, continúa una verdadera guerra de aniquilación contra las fuerzas proiraníes en Irak, en Líbano. El ejército israelí es metódico, meticuloso, sin prisas. Continúa su avance en el sur del país.
y según la información disponible, ya ha llegado a las afueras de varios puntos clave. Por cierto, uno de los altos comandantes de inteligencia de Hezbollah fue asesinado. Ali Musa Dagdu fue localizado y eliminado. Este hombre, en su momento, organizó un ataque que cobró la vida de 5 militares estadounidenses en Irak. Según los datos, finalmente en junio, Hezbollah cerró la mayoría de sus campos de entrenamiento y formación. La organización está perdiendo físicamente la capacidad de entrenar nuevos combatientes. ¿Por qué no hay nuevos combatientes? Bueno, hay pocos locos. A todos los matan, los golpean. Es decir, cuando era posible, por así decirlo, ganar mucho dinero sin hacer nada, solo por andar en autos, disparar al aire, o cuando no te respondían cuando disparabas, eso es una cosa. Cuando te responden y te matan, eso es completamente diferente. El 26 de junio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció un acuerdo marco entre Israel y Líbano, con la mediación estadounidense, el cual exige que Hezbollah deponga las armas y se retire del sur del país. Por ahora, solo del sur. El propio liderazgo de Hezbollah rechazó este marco, pero el 30 de junio, las partes acordaron crear un comité para poner fin a la guerra. Saben, señores, yo he estado mucho tiempo en Israel. Me contaron cómo era antes de la guerra entre Israel y Líbano, cómo se llevaban, cómo se visitaban, cómo iban a Beirut. Yo contaba sobre eso. Ya lo llamaban el pequeño París o París, el París del Medio Oriente y cosas así. Y cómo en un solo día todo terminó. Todos esos años. Líbano después de ese ataque. ¿Cuándo fue eso, verdad? Después del ataque. En el 48, creo, si no me equivoco. Sí, tal vez en el 47, pero más probable en el 48. No lo reconocía. Israel quería, los libaneses decían, seremos los segundos en reconocerlos. Tarif Shah, ellos eran un país pequeño. Tenían miedo de que alguien influyera, como decirlo, que inmediatamente los seguiríamos. ¿Sí? Sin embargo, tenían miedo, los capturaron, los humillaron, los mataron, cambiaron completamente su vida. Soñaban con volver a tener relaciones normales con Israel. Y por primera vez en muchos años se sentaron uno frente al otro, no en secreto, sino abiertamente, en presencia de Estados Unidos y dijeron, bueno muchachos, hay que terminar con este lío. Vamos a intentar juntos expulsar a Hezbollah del territorio del Líbano. Hezbollah se niega a desarmarse de palabra, pero en la práctica pierde territorio, comandantes e infraestructura de entrenamiento día tras día. Pero lo más curioso no es eso. Lo más curioso está en Rusia, porque aquí realmente hay un doble juego. Estos simplemente dicen una cosa y hacen otra. Gracias a Dios, en algunos casos dicen cosas malas, pero hacen cosas buenas, y no siempre dicen cosas buenas y hacen cosas malas. Y Rusia es simplemente eso que llaman la zanahoria, es simplemente el colmo, lo mejor, sí. En palabras, Moscú demuestra solidaridad con Teherán al votar en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la resolución que condena los ataques de Irán y sus grupos proxy contra un Estado árabe y sus habitantes más pacíficos. Bueno, Rusia junto con China se abstuvieron sin apoyar la presión sobre Irán, pero de hecho la estrategia rusa es sumamente egoísta. Mientras la región está inestable, Rusia simplemente extrae y vende la mayor cantidad posible de petróleo al precio más alto posible, obteniendo el máximo beneficio de la guerra ajena. Sin importar cómo afecta esto al propio Irán o a los precios mundiales, a Irán le conviene que haya menos petróleo en el mercado. Dicen que están apretando a todos, que controlan, sí, el precio del petróleo sube, pero nada de eso. A Rusia no le importa, extrae todo lo que puede y lo vende de inmediato. Vende. Le importa un comino, o quizá no tan profundamente, sino desde lejos. Los ingresos de Rusia por la exportación de combustibles fósiles están creciendo cada mes. Entonces, según yo, las exportaciones por oleoducto aumentaron alrededor de un 20 o 22%, y la carga en el puerto de Ust-Luga ahí aumentó, según yo, en un 50%. O sea, bueno, los muchachos realmente están disfrutando la vida. Por cierto, los analistas de la Escuela de Economía de Kiev señalan directamente en el escenario base la continuación del conflicto en Medio Oriente. Los ingresos petroleros de Rusia en el año 26 pueden aumentar de 158 a más de 200.000 millones de dólares. O sea, ¡wow! Entonces, bueno, 160, 200, ¿cuánto nos da eso, verdad? 40, 20, el 20%.
Rusia necesita ese dinero para un solo propósito, claro, para matar a la mayor cantidad posible de ucranianos. Así que no se dejen engañar por la retórica sobre la solidaridad fraternal con Teherán. Moscú en esta historia juega exclusivamente para sí misma. Y para ella, Irán no es un aliado, sino simplemente un factor conveniente para subir el precio de su propio producto. No importa lo mal que le vaya a Teherán por eso. Cuanta más guerra haya en el Golfo Pérsico, más le agrada eso al Kremlin. Eso le conviene al Kremlin. Si entiendo bien la palabra garno, así que vamos a juntar la imagen completa. Irán objetivamente no puede ni va a cumplir honestamente con ciertos acuerdos. Porque toda su estrategia de negociación se basa en una sola cosa: ganar tiempo, conseguir acceso al dinero congelado, seguir causando el máximo daño en 3 frentes. En el estrecho, la infraestructura petrolera del Golfo y la población civil de Israel, mientras sea físicamente posible. Y por eso Israel y Estados Unidos están preparando listas de objetivos para ataques preventivos, como ellos dicen, preventivos. Precisamente en esas 3 direcciones. Y al mismo tiempo, independientemente de lo que esté ocurriendo en las negociaciones en Doha, cada día, poco a poco, se desmorona toda la arquitectura de la influencia iraní en la región. En Irak, la milicia está entregando sus armas. En Líbano, Hezbolá está perdiendo territorios y comandantes. Rusia, en lugar de brindar apoyo real, simplemente se está beneficiando de la desgracia ajena. Esa es la verdadera imagen de lo que está sucediendo. Mucho más compleja y mucho menos clara que los bonitos titulares sobre una pronta paz y el ataque a nuestro amigo. Y cosas por el estilo. Por cierto, todos los nuevos videos. Todos los artículos cortos y mis comentarios personales de último momento están en el canal de Telegram, que se llama igual que este canal de YouTube, Livan Weinstein US. El enlace está debajo de este video. Suscríbanse para no perderse nada, porque los acontecimientos cambian más rápido de lo que salen estos videos informativos. Sí, la situación no es sencilla. Un imperio construido sobre el miedo y las guerras por poderes rara vez se desmorona de forma limpia y de un solo golpe. No es que de pronto haga ¡boom! Y se desmorone. No, todo esto está ocurriendo. Es terriblemente lento, etc. Pero pongan atención a lo principal. Realmente se está desmoronando, paso a paso, día tras día. En Irak, en Líbano, en el mismo Irán. Y la parte que metódica y pacientemente está desmantelando el sistema de influencia ajeno se encuentra objetivamente en una posición mucho más fuerte que la parte que intenta mantener ese sistema a toda costa, incluyendo el engaño a sus propios socios de negociación. El tiempo en esta historia no está del lado de Teherán. No importa lo que piensen. Ahora pasemos a Estados Unidos y a los juegos políticos en los que participan todas las partes de cara a las elecciones de noviembre. El 23 de junio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció los resultados de la mayor operación contra el fraude médico en la historia del país. Se presentaron cargos contra 455 personas, incluyendo a 90 médicos y otros trabajadores de la salud. Algunos de ellos llegaron a Estados Unidos desde el territorio de la antigua URSS, por un monto total de más de $6.500 millones en reclamaciones falsas. Están involucrados 56 distritos federales, 45 estados y territorios, y un récord de 50 divisiones regionales de lucha contra el fraude en el sistema Medicaid, es decir, literalmente todos los estados al mismo tiempo. Se han incautado activos físicos como autos, efectivo, autos de lujo, joyas por un valor de $182 millones. Ese es el primer paso. Algunos de los implicados incluso fueron capturados en diferentes partes del mundo y llevados a Estados Unidos, desde Chipre del Norte, Estonia, Filipinas. La búsqueda se realizó en todo el mundo. Aquellos que lograron escapar a Rusia o China por ahora siguen en libertad. A los demás los arrestaron y extraditaron. Ahora vamos a los detalles, porque es precisamente eso lo que muestra todo el cinismo de lo que está ocurriendo. En California, en mi estado, el dueño de una empresa de cuidados paliativos. Bueno, eso es a lo que se dedica este tipo de empresas. Incluye el cuidado de pacientes con enfermedades terminales, digamos. Sus cómplices están acusados de fraude por $27.7 millones. Es una pequeña empresa de cuidados paliativos. El esquema era el siguiente. Pagaban sobornos a empleados de funerarias por información sobre personas que habían fallecido recientemente. Y luego, bueno, ahí está toda la información, el número de seguro social, la dirección, todo lo demás.
Y luego facturaban por servicios, cuidados paliativos, sí, que supuestamente se les habían dado a esas personas que ya habían fallecido. Como entenderás, nadie los sacaba de las tumbas ni les daba esa ayuda. O sea, ya estaban muertos en el momento de recibirla. Perdón por reírme. No me estoy riendo de los muertos, como puedes entender. Al mismo tiempo se publicaban, o sea, se fabricaban registros médicos falsos para engañar por si venían a revisar, pero los inspectores no venían. En Nueva York se descubrió un grupo de 8 personas acusadas de fraude por $38 millones a través de una red. Bueno, ellos lo llaman centros diurnos para adultos y nosotros los llamamos guarderías para adultos. Los delincuentes pagaban sobornos por los datos personales de posibles pacientes y luego facturaban supuestos servicios prestados a cientos de personas al día. Es decir, ellos vinieron a nosotros los recogimos. Les dimos transporte, les dimos de comer y beber, les revisamos la presión, hicimos actividades como canto, baile y demás, llamamos a los médicos. Bueno, en general, en lugares donde físicamente es imposible atender a 10 o 15 personas, ellos registraban a cientos al mismo tiempo. El Enos, el implicado, facturaba a Medicaid por 500 horas de servicios de consulta y terapia al día. Una vez más, facturas por 500 horas al día. Él personalmente, no es que fueran 25 personas él solo, uno solo, 500 horas al día. Trabajó así durante muchos años y nadie se dio cuenta. Así que señores, si alguien cree que esto es físicamente posible, por favor escríbanlo en los comentarios. Eso es. No quiero ni siquiera comentar al respecto. Ningún organismo de supervisión lo ha revisado ni una sola vez, aunque todos tienen computadoras. Tal vez pagaba generosamente para que lo dejaran en paz, hacían la vista gorda. 500 horas cada día. Durante muchos años. Con los 27 millones robados, abrió cuentas de corretaje, su propia agencia de autos de lujo, compró bienes raíces, joyas, relojes muy caros, muchos pares. Lo atraparon en el aeropuerto cuando intentaba salir del país. Ese es un tema aparte y delicado. Un tema delicado es la terapia para niños con autismo. Por ejemplo, desde 2009 hasta 2024, los gastos de Medicaid, que es un programa de atención médica para la población en terapia conductual aplicada para personas con autismo, de repente aumentaron un 403%, de repente. Este es el segmento de crecimiento más rápido del programa y nadie entiende por qué ni de dónde salió. El volumen real que necesita un niño en particular es bastante difícil de verificar, pero 404%. Pero 10, pero 5, pero 8, pero 3. Debería haber una disminución teóricamente. ¿Sí? Cuidan bien, hay algo más. No, aumentó en 403%. Esto es lo que en América llaman compañías deshonestas, bueno, estafadores. Se aprovechaban de esto porque por alguna razón nadie los revisaba. Se organizaban fondos completos, la gente invertía todos juntos. Y abrían esas empresas de cuidado para personas con autismo, pero en realidad no había ningún autista ahí. Solo existía la empresa, existía el local. Y había alguien adentro que supuestamente revisaba y decía que sí, efectivamente, todo estaba bien. ¿Quién era esa persona? ¿Quién? Tal vez ya se sepa, no lo sé. O tal vez se aclarará durante el juicio. Esa es la pregunta más importante de todas. Y, por último, Nueva York. Nueva York. Es una historia aparte y dolorosa. El Ministerio de Justicia presentó una demanda contra las autoridades estatales y su empresa pública, que bueno, se llama Public Partnership, acusándolos de organizar una licitación ficticia, como resultado de la cual una sola empresa obtuvo el control del programa de atención domiciliaria para personas con discapacidad por $10,000 millones. Bueno, ¿cómo pudo pasar eso, verdad? No fueron cientos, ya sabes, cientos de empresas que recibieron una parte, ¿verdad? Sino una sola y sin que nadie más participara como, bueno, competidor. Desde entonces, la empresa ha estado generando ganancias durante años a costa de los contribuyentes y las autoridades estatales han hecho la vista gorda deliberadamente, aunque, por supuesto, saben sobre las violaciones del contrato desde el principio. ¿Por qué creen que nadie detuvo este fraude? $10,000 millones. Escriban en los comentarios qué piensan. ¿Nadie lo sabía?
¿O fue por otra razón? Ahora sabemos que sí lo sabían. Por cierto, simplemente a nadie le importaba. ¿O había alguna otra razón detrás de esto? Por separado, esa misma semana, el Contralor de Nueva York y el Fiscal General del Estado anunciaron el descubrimiento de una red de supuestas clínicas oftalmológicas falsas. A alguien esto les va a gustar ahora. Maxim Greenberg, un nombre curioso para un estadounidense, organizó 8 empresas bajo el nombre de EEPIC que facturaban a Medicaid. Bueno, era un programa médico por operaciones oculares que físicamente nunca se realizaron. Bueno, al menos es bueno que él por lo menos no hiciera esas operaciones. Conozco médicos que realizaban esas operaciones, aunque no era necesario hacerlas en absoluto. Se robaron un poco más de 9 millones de dólares que se gastaron en mansiones en Nueva Jersey, una cierta cantidad de artículos médicos, joyas y una colección de autos Audi, Bentley, Porsche y Lamborghini. Esos son solo esos 9 millones de los que hablaron. Se desconoce cuánto más pagó Maxim por el silencio y a cuántas personas les pagó. Tal vez a alguien con el mismo historial. Damas y caballeros, continuamos. La pregunta principal de este episodio, esa misma que hay que hacer en voz alta y no tener miedo de responder. Porque esto sale a la luz hasta ahora. Los esquemas de los que hablamos claramente no se construyeron en una sola semana, años. Años de anomalías estadísticas evidentes, que era imposible no notar. Bueno, ¿cómo es posible aumentar los gastos en algo 10 veces en un año y no darse cuenta? Un aumento del 403% en 3 años y no darse cuenta, ¿verdad? ¿Por qué todos estos años, mientras el Partido Demócrata gobernaba Washington y la mayoría de los estados mencionados, nada de esto salía a la luz de manera masiva? La respuesta es obvia. Parece que parte del dinero robado durante años se estuvo transfiriendo. De regreso a las estructuras del partido, a través de donaciones, contratistas relacionados y la conveniente falta de voluntad política para investigar más a fondo en sus propios dominios. Bueno, esa es mi interpretación, por supuesto, de lo que está pasando, no un hecho probado judicialmente, pero la lógica, para mí, es simple. Mientras el poder estaba en manos de personas interesadas en no notar el problema, las anomalías seguían siendo solo ruido estadístico. ¿Y quién le presta atención? ¿Y qué se descubrió? ¿Usted qué piensa? Y ahora, cuando el gobierno federal realmente empezó a investigar, incluso los estados demócratas como Nueva York, de repente se apresuraron a revisar sus propias investigaciones y redadas. ¿Por qué? Bueno, yo voy a dar mi hipótesis y usted diga la suya. Porque se asustaron de que los federales los agarren. ¿Y qué no lo vio? Ahora, el bono prometido. Dr. Anthony Fauci Donald, doctor de la muerte. El 19 de enero de 2025, en su último día en el cargo, el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, Dios mío, qué bueno que ya es expresidente, le otorgó al doctor Anthony Fauci un indulto total e incondicional por cualquier delito. O sea, por ejemplo, si en el camino a la Casa Blanca mató a una secretaria, la estranguló, la violó, la cortó en pedazos, se la envió a sí mismo, se la comió, la mordió, pero no la cocinó, ¿verdad? ¿Sí? No tiene ninguna importancia. Formalmente, si lo hizo antes del 19 de enero de 2025, bueno, desde 2014, y a ellos solo les interesaba el periodo en el que trabajó directamente para el Partido Demócrata, desde 2014 hasta el 19 de enero de 2025, porque el 20 de enero Trump ya se convirtió en presidente. Entonces pongan atención a la redacción, una redacción realmente notable. El indulto cubre solo lo que ocurrió hasta el 19 de enero de 2025, es decir, hasta el momento en que Biden salió físicamente de la Casa Blanca. Eso es música para mis oídos. Todo lo que Fauci diga o haga después de esa fecha no queda cubierto por el indulto. El 18 de junio, en su último día en el cargo, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, publicó más de 200 páginas de documentos y correspondencia previamente clasificados, de los cuales se desprende que Fauci, según ella, manipuló a la comunidad de inteligencia rusa, ocultó información sobre el origen del virus y mintió al Congreso. Y por supuesto bajo juramento. Bueno, ahí en el año 2024, digamos, ¿verdad? Eso, sin embargo, fue antes de que terminara el mandato de Biden, así que, teóricamente, está cubierto por ese mismo indulto.
Por cierto, antes de Biden nunca hubo indultos así. Yo personalmente lo revisé, parece que nunca los hubo. Indultaban por algo muy específico, como para reducir la condena por algo en particular. O por ejemplo, alguien cumplía 5 años de 15 y decían, bueno, ya basta, digamos tú. Había en general razones para eso. A veces había razones, a veces eran positivas y a veces, desde mi punto de vista, completamente incorrectas. Bueno, ya sabes, ¿quién le dio un soborno a quién, no? Ahora, teóricamente, todo lo que ocurrió hasta esta fecha está cubierto por el indulto. Pero después, el senador Rand Paul, quien durante años buscó el enjuiciamiento penal de Fauci, lo citó a declarar de nuevo ante el Comité del Senado sobre Seguridad Interna. Fauci primero aceptó venir voluntariamente, luego se negó. Y Paul, el 22 de junio, le envió ahora una citación judicial oficial. Ahora ya no puede decir eso. Si se niega, lo traerán, como se dice, a la fuerza. Se espera que las declaraciones sean, creo, todavía en junio, ¿no? No, tú crees que es a principios de julio, ¿verdad? Aunque tal vez no sea el 30. Ahora hay que pensar en algo. Piensen, ahora ya estamos en julio, señores. ¿Qué estoy diciendo? Ah, hasta finales de julio, ¿verdad? Eso es todo. Disculpen. Ahí está la trampa. Si en estas nuevas audiencias, que se llevarán a cabo ahora, en el verano del 2026 Fauci vuelve a negar bajo juramento, lo que contradice directamente los documentos que Gabbard publicó recientemente. Esta nueva mentira al Congreso ocurrirá después del 19 de enero del 2025. Eso significa que el indulto presidencial de Biden simplemente no la cubre. Fauci se encuentra ante una elección sin una buena opción. O vuelve a mentir bajo juramento y enfrenta un nuevo caso penal que no está protegido por ningún indulto, o admite bajo juramento que mintió al Congreso, violó leyes, actuó en contra de órdenes, disposiciones, mandatos y cosas por el estilo. Lo cual también, digamos, es devastador para su reputación, pero lo superará. Pero esto abre espacio para nuevas demandas. Aquí están ambas opciones. Es un gran problema para una persona a la que durante tantos años intentaron hacer intocable, porque él es la clave de una gran cantidad de procesos judiciales. Aquí está la respuesta a la pregunta que muchos han hecho durante años. ¿Es posible responsabilizar a aquellos que, al parecer, están protegidos de manera confiable por el sistema, el partido y sus propios indultos? Resulta que sí, es posible. La maquinaria demócrata llevaba años confiando en que a los suyos no los entregan. Y no notan los problemas, simplemente los ignoran. No importa lo mal que esté el país, no importa lo terrible que sea para la gente, lo principal es que los suyos no pierdan. Y resultó que solo hace falta querer ver de verdad, y todo sale a la luz casi por sí solo. Y esa es una buena noticia, no sobre la política, sino sobre el propio sistema. Todavía puede depurarse por sí mismo, aunque sea con mucho retraso. Damas y caballeros, después de todo esto es Estados Unidos, no Zimbabue. Aunque realmente intentan convertirnos en eso mismo, sí, en una república bananera, o en una república de Marshova, o en alguna otra, o simplemente en una tiranía, dictadura y demás. Nos vemos en el próximo episodio.